capítulo 12, versículos 1. Grabar. Para serles honestos, perdí el hilo de cómo íbamos en la clase. Ahorita estaba poniéndome al día con las clases que di la última vez. Y antes de ingresar al tema de la Teshuvá que hemos estado viendo, me parece que nos quedamos en el capítulo 1, pero no sé exactamente en qué índice nos quedamos, si fue el 3 o fue el 4. En eso estaba yo pendiente ahorita. Pero quiero compartir con ustedes en el día de hoy algo que me parece que va a reforzar un poco el tema del estudio de la Teshuvá y que también tiene que ver con el principio número 11 de los 13 principios de fe de Maimónides, que nos habla sobre el principio de recompensa y sanción. Ahorita con el grupo que es previo a este grupo, estuve dando ese principio y me pareció importante que retomáramos un poco sobre lo que es este principio, ya que tiene que ver con respecto a la Teshuvá y un poco también con el concepto de el arrepentirse, ¿no? Voy a hacer ahora sí como que pregunta de examen para ver si se los aprendieron. ¿Quién me puede decir de qué habla el principio número 11? Y los voy a reprobar a todos. Se las voy a pasar nada más porque teníamos mucho tiempo de no vernos. El principio número 11 habla sobre el principio de recompensa y sanción. Habla justamente, está entrando en en la tercera etapa de principios que hablan sobre la interacción de Hashem con el mundo y cómo es que el ser humano es recompensado o sancionado por sus acciones en este mundo. Sin embargo, en esta ocasión o para esta generación que estamos preparando en el curso de los 13 principios de fe, intenté abrir un poco más el panorama y irnos un poquito más reflexivos y tomarnos más tiempo en este estudio para poder abordar más el análisis. Estimado Liz, estimada Cris, bienvenidos. Qué hermosa bebé. Ya está enorme, ya está Sí, enorme. gracias. Ya está muy grande. ¿Cuánto ¿Cómo tiempo está? tiene ya? 8 meses. ¡Wow! Ya, 8 meses. entonces, No, qué está impresionante. Yo enorme. recuerdo todavía la vi en la pancita de su mamá. Sí, Estábamos en el curso y todavía está en la pancita de su mamá. Qué bueno, sí, ya qué bueno. Gracias. Felicidades, hermosa bebé que tienen. Les mando un fuerte. Gracias. Ok, Gracias, gracias. estábamos hablando de justamente el principio número 11 y la recompensa y sanción y Teshuvah. ¿Qué tiene que ver una cosa con otra? ¿Qué es lo que tiene que ver la Teshuvah con este principio número 11? Bueno, voy a tratar de hacer un pequeño resumen, pero también quiero llevarlo a la reflexión. El principio número 11 nos dice que Dios sanciona y recompensa a las personas con base en sus acciones. Nos enseña que Akadosh Baruj Hu, en el principio número 10 nos dice que que Dios conoce los pensamientos de las personas, que sabe lo que las personas piensan. Y el principio número 11 dice, yo tengo la convicción certera de que el Creador, bendito sea su nombre, recompensa a quienes observan sus mandamientos y sanciona a aquellos que los transgreden. Parecería que esto es muy sencillo de comprender. Cumples, te premio; no cumples, te sanciono. Fácil, ¿no? Pero esto todavía tiene un análisis mayor y más profundo y se concatena muy bien con el principio que estamos viendo de leyes de Teshuvah, porque justamente lo que nos conmueve a hacer Teshuvah en primera instancia, como lo hemos visto en clases anteriores, es el miedo a ser sancionados, el temor a ser reprendidos por algo que hice mal, ¿no? Por algo que transgredí y que con suerte no sabía, o que lo hice con alevosía y ventaja, que tenía conocimiento y que ahora me arrepiento porque sé que actué mal y deseo transformar. Pero de primera instancia, digamos que la razón natural por la que una persona opta por arrepentirse es porque tiene miedo a la sanción, a la reprimenda, al castigo, ¿no? Y ahora quiere cambiar y desea reparar y hay un proceso y es el que estamos aprendiendo en este curso. Pero primero hay que comprender
después de todo lo que ya hemos visto, o quiero reforzar con ustedes, este principio de recompensa y sanción. ¿Por qué? Porque en este mundo de turbulencia me parece menester, me parece muy necesario que profundicemos mucho sobre estos conceptos que nos dan claridad a nuestra existencia, que dan claridad y certidumbre a la humanidad en general y que ojalá pudiéramos nosotros en nuestra vida diaria y por los recursos que tengamos a la mano, compartirlos, difundirlos, enseñarlos, multiplicarlos, para que este mundo tan caótico que vivimos en este momento pueda encontrar un orden, un flujo apropiado para poder sobresalir de las circunstancias adversas en las que se encuentra. Y es el concepto de lo bueno y lo malo. Este concepto que ya hemos abordado en varias ocasiones y que ahorita lo voy a traer un poco más explayado para que podamos comprender con bases filosóficas también a qué nos referimos con esto. Cuando nosotros hablamos de un principio de recompensa y sanción, o voy a irme todavía más atrás, para poderme yo tener el deseo de arrepentirme, tengo que tener claro que estoy en un sistema de recompensa y sanción, ¿sí? O sea, para que yo pueda conmoverme a arrepentimiento, me tiene que quedar claro que yo hice algo malo y que debo de corregirlo. ¿Por qué? Porque hay un sistema de recompensa y sanción, el cual yo soy retribuido por mis acciones o castigado por mis acciones o sancionado por mis acciones. Entonces, para que yo pueda retornar al creador, debo aprender a distinguir entre lo bueno y lo malo. Como niño chiquito, yo debo de aprender a saber qué es bueno y qué es malo. Y en una primera instancia podrían decir, pues lo que a mí me digan que está bien, eso yo lo hago. Y lo que a mí me digan que está mal, eso yo no lo hago, ¿no? Podría ser sencillo, ¿no? Pero hay momentos en la vida en la que es muy difícil distinguir entre lo que es bueno y qué es malo. Es muy difícil poder tomar una decisión apropiada versus una circunstancia que se presenta en un área gris, en donde no tengo la claridad o las herramientas o el parámetro para poder tomar la decisión más apropiada y que de eso depende a lo mejor una consecuencia más grave, ¿no? ¿Qué es lo que yo debo de hacer y qué es lo que yo debo de tener y cómo es que yo debo de actuar? Esto es lo que necesitamos saber para poder, en todo caso de fallar, arrepentirnos, pero de manera consciente, saber cuál fue realmente el motivo de la sanción, cuál fue el origen de mi falla y cómo es que lo puedo solucionar. El principio de recompensa y sanción parte de algo simple. Dice, el que hace lo que Dios dice, le va bien, o lo recompensamos. El que no hace lo que Dios dice, está mal y lo sancionamos. Pero, ¿cómo puedo distinguir yo entre lo que es bueno y es malo? Cómo yo voy a recibir una recompensa o una sanción si no alcanzo yo a distinguir entre estas dos cosas? Y todavía más importante, lo que nos hace reflexionar, ¿qué es bueno y qué es malo? ¿Según quién es bueno y malo? ¿Y por qué es bueno y malo? ¿Por qué lo de que dice el judaísmo es bueno o malo y tiene la autoridad moral para poder dictar qué es bueno y qué es malo? ¿Por qué el cristianismo no? ¿O por qué el islam no? ¿O por qué cualquier otro sistema religioso no lo podría hacer? ¿Estamos diciendo eso? ¿O es que cualquier otra doctrina lo puede distinguir? Pero hay algunas doctrinas en las que de verdad sus religiones o sus principios teológicos son cuestionables y pareciera que se alejan mucho de la ética y de la moral. Hemos visto casos en los cuales las personas se pueden llegar a inmolar, a explotar a sí mismos, convencidos de que lo que están haciendo es lo correcto, convencidos de que lo que están haciendo está bien y que deben de hacerlo y que lo están haciendo por su Dios, ¿no? Y no solamente eso, sino que explotan y dañan a otras personas o generan atentados terroristas, pero esas personas en su concepción, en su ser, están convencidos de que lo que hicieron fue lo correcto y que van a ser quizás recompensados o premiados en el mundo venidero según su doctrina. Esto es peligroso en realidad. Es peligroso en realidad de poder determinar que una religión tiene la verdad absoluta y que si lo dice está bien, porque ¿quién te dice que no estás bien? Entonces, el objetivo de esta clase ahorita es para poder reforzar un poco el curso de leyes de Teshuvah, es poder aprender a distinguir cómo distingo yo lo bueno y lo malo, no solamente desde el judaísmo, sino desde una perspectiva filosófica, racional y en este caso también ética y moral, virtuosa, desde el desarrollo del espíritu, desde el desarrollo del alma, independientemente de la etiqueta que le quieras poner.
Vamos a llevar un análisis, entonces. Yo tengo que aprender a distinguir entre lo bueno y lo malo. Pero, ¿qué es lo bueno y lo malo? Lo bueno y lo malo es algo muy subjetivo. ¿Por qué? Porque para poder yo definir lo bueno y lo malo, primero tengo que establecer un objetivo en particular, un objetivo en específico. Cuando yo intento definir qué es bueno y qué es malo, yo necesito, me es necesario definir primero cuál es el objetivo. Y el bien o el mal son relativos a este objetivo. Mientras tanto, todo queda aparentemente abierto ante nosotros por la posibilidad de poder hacer o no hacer con base en nuestro objetivo. ¿Qué quiere decir esto? Que, como lo hemos mencionado anteriormente, una persona que, por ejemplo, quiere asesinar a otra persona, en virtud de su objetivo, cualquier cosa que se le oponga, sea antagónica o no le permita cumplirlo, está mal, ¿no? Es malo para él porque no se lo permite. Pero para la persona que desea, que van a asesinar, cualquier cosa que se oponga, está bien. ¿Por qué? Porque le permite preservar la vida. De igual manera, es las decisiones que tomamos las cosas que podemos generar lo bueno y lo malo. Es muy confuso, es muy complicado porque cuando hablamos de cosas buenas y malas, entramos a veces a un área de conflicto, un área gris en donde no podemos distinguir entre qué es correcto y qué es incorrecto, qué es bueno y qué es malo. ¿Por qué? Porque los objetivos son subjetivos. Curiosamente, el objetivo de una persona es totalmente subjetivo, es totalmente su interés. Y por lo tanto, eso va a determinar realmente qué es bueno y qué es malo. Entonces, para poder distinguir nosotros, para que yo pueda tener un sentimiento de arrepentimiento apropiado, primero tengo que aprender a distinguir qué es lo bueno y qué es lo malo. Y para que yo pueda distinguir lo que es lo bueno y qué es lo malo, si lo bueno y lo malo está en función del objetivo, entonces tengo que aprender a definir un objetivo. Tengo que aprender a definir mi objetivo. Pero entonces yo me pregunto, ¿cuál es tu objetivo? ¿Cuál es tu objetivo? Y tú me podrías decir, ¿mi objetivo en qué? Mi objetivo en mi matrimonio, mi objetivo en mi trabajo, mi objetivo en mi casa, mi objetivo en mi equipo de fútbol. ¿Cuál es mi objetivo en qué? Esta pregunta hace que nuestro objetivo sea limitado y temporal, ¿cierto? Porque determina el objetivo a un momento y a un espacio determinados, a un rol determinado, porque mi objetivo no es el mismo para con mi oficina que para con mi esposa o que para con mi madre o mi padre. Mi objetivo puede ser, a lo mejor este año quiero ser mejor hijo y mi objetivo es marcarles por lo menos una vez a la semana a mis papás para estar en contacto con ellos, ¿no? Tratar de hacer un esfuerzo y empezar a aportarles a su economía, destinar cierta porción de mi salario a sus gastos, a lo mejor suplirles algún gasto de la casa para que ellos se sientan un poco más desahogados si es que tengo padres mayores, ¿no? Mi objetivo, por ejemplo, también este año es ser un mejor trabajador y por lo tanto mis acciones a hacer van a ser llegar más temprano al trabajo o llegar por lo menos puntual, no tener tiempos muertos, ser más efectivo en mis actividades, ser más eficiente, tener mayor rendimiento, ¿no? Quiero ser mejor padre. Ah, bueno, entonces voy a pasar tiempo de calidad con mis hijos, voy a dedicar un espacio determinado en horas, o un horario determinado, un día determinado para poder pasar tiempo con ellos. Pero todo eso es temporal, ¿sí? El objetivo es temporal. Y en función de ese objetivo vas a determinar lo que es bueno y lo que es malo para ese objetivo. Y habrá veces que los objetivos tengan conflictos. Por ejemplo, si yo quiero ser un buen trabajador, voy a dedicarle el tiempo apropiado a mi trabajo, pero ese objetivo se pone en conflicto con el de ser buen padre, porque a veces mi trabajo me demanda más tiempo y eso le quita tiempo a mi familia y entonces ahí ya hay conflicto de intereses y lo que era bueno aparentemente ahora es malo. Entonces empezamos a encontrar conflictos. Cuando entonces nosotros agarramos y decimos, si yo quiero aprender a arrepentirme, quiero saber por qué voy a actuar como voy a actuar, tengo que aprender a distinguir lo bueno y lo malo, tengo que aprender a saber cuál es mi objetivo, pero mi objetivo no de manera temporal, el objetivo del ser humano de manera trascendente, es decir, cuál es el objetivo del que yo me encuentre en este momento en el mundo. ¿Cuál es el objetivo de que Dios haya creado al hombre como lo creó? ¿Cuál es el objetivo de que
el hombre exista, el ser humano exista en las condiciones en las que existe, con las características específicas que contiene, que le caracterizan, como qué, como por ejemplo el tener desarrollado el intelecto, la capacidad de habla, el tener los pulgares opuestos, el poder tener materia creativa, el poder transformar la materia, el poder crear, el poder desarrollar, el poder innovar, el poder crear arte, el resignificar un concepto, el ser sarcástico, el poder dar un sentimiento, una canción, el ser emotivo, el escribir poesía. ¿Por qué el hombre tiene todas estas facultades y el resto de las criaturas vivas no? El resto de los seres vivos en este mundo no. ¿Por qué? Mi objetivo en este mundo nada más es ser una máquina de producir y consumir. Si mis objetivos temporales o inmediatos solamente me resuelven ciertos aspectos de mi vida, esos no me pueden determinar bien qué es lo bueno y lo malo. No me van a poder dictaminar bien cuál es lo realmente bueno y lo realmente malo. Solamente van a ser temporales mientras sean suplidos. Y muchas veces cuando alcanzamos esos objetivos seguimos siendo infelices. Por ejemplo, decimos, yo quiero tener el iPhone número 15, ¿no? Y ya lo tienes y dices, ah, pero no soy feliz. Aún no me siento realizado, ¿no? Bueno, pero seguro que si vivo en las lomas, seguro que sí. Y me esfuerzo y trabajo y todo, y pum, tengo mi casa en las lomas y todo, pero no tengo un hogar. Entonces, digo, no me siento feliz, aún no me siento pleno, ¿no? Pero seguro que si tengo un jaguar, sí. Y pum, me pongo a trabajar, le echo ganas, me compro mi jaguar, mi casa en las lomas y mi iPhone 15, todos juntos, estacionados en la cochera, ellos y yo, y me siento y digo, pero aún no soy feliz, aún no me siento pleno, aún no me siento realizado. ¿Qué es lo que me hace falta? ¿No? Todos estos objetivos que me puse fueron temporales y estuvieron en función de mi deseo, de un deseo caótico que es totalmente fluido, de venir, que transforma, que surge del sentimiento y de la necesidad de recibir. Pero esta necesidad de recibir aún no ha sido, por decirlo de alguna manera, pulida, no ha llegado a la máxima expresión, aún se encuentra carente y por eso es que desea todavía más. Este deseo caótico lo que hace es que entremos en confusión. Quiero un mundo más, por ejemplo, un mundo más, una persona más socialista, ¿no? Por decirlo. Quiero un mundo más plural, quiero un mundo más diverso, quiero un mundo más inclusivo. Y empiezo a optar por acciones que en vez de incluir radicalicen, ¿no? Por ejemplo, el fenómeno religioso que está pasando, ¿no? Yo quiero un mundo en donde todos conozcan a Dios, ¿no? Y entonces me pongo a predicar todo del judaísmo todo el tiempo y de repente quien no piense como yo lo discrimino, lo sanciono, baneo, como ahora dicen la nueva generación, lo baneo, ¿no? Entonces lo censuro, entonces empiezo a segmentar y en esa necesidad o en ese deseo de querer como hacer un mundo más unido, realmente lo que estoy haciendo es segmentar y dividir. Entonces me encuentro en un conflicto, ¿no? Lo que era bueno en realidad ahora resultó ser malo. ¿Por qué? Porque mi objetivo no es trascendente, porque mi objetivo es temporal. Por lo tanto, necesito yo establecer un objetivo apropiado. Pero ¿cómo establezco este objetivo apropiado? Bueno, el judaísmo nos enseña, la sabiduría de la Torá nos enseña que conocer la sabiduría interior de la vida permite al hombre tomar conciencia de las verdades y de los objetivos y de cómo alcanzarlos. Conocer la sabiduría interior de la vida permite al hombre tomar conciencia de la verdad y de los objetivos y cómo alcanzarlos. Y de esta manera superar el ámbito caótico del cambio constante de objetivos que resulta del vivir reaccionario a mis emociones y mis sentimientos. Es decir, que si yo me encuentro de manera constante con este cambio de objetivos es porque están en función de un deseo que es momentáneo, temporal, es físico, es muy material, no es tan trascendente o que puede llegar a ser emocional. Puedo tener un deseo de, por ejemplo, quiero casarme y seguro y si soy feliz. Y te casas y, no eres feliz, ¿no? Sigues teniendo carencias, sigues teniendo problemas.
porque eso no era la solución, porque tenemos esta necesidad de querer recibir, pero aún no está pulida, no está refinada. Ahora, ¿esto es nuevo? Esto no es nuevo. Este pensamiento ya se ha venido reproduciendo desde hace muchos siglos atrás. Y hoy quiero que abramos un poco el abanico, saliéndonos un poco de la filosofía toránica de la cual estamos acostumbrados, y que encontremos un poco de similitudes y de puntos de encuentro en otras filosofías, como por ejemplo la helénica. Hoy vamos a estudiar a Sócrates y vamos a estudiar también a Aristóteles. Y para eso nos tenemos que hacer la pregunta entonces, si yo necesito definir un objetivo, porque quiero distinguir entre lo bueno y lo malo, me tengo que preguntar, ¿qué es lo que los antiguos filósofos pensaban sobre lo bueno y lo malo? ¿Coinciden con esto que el judaísmo nos dice que lo bueno y lo malo están en función del objetivo? Y cuando vamos y abrimos a Sócrates, uno de sus diálogos dice que el hombre se comporta mal porque es ignorante. El hombre que se comporta mal porque es ignorante. Es decir, que su inteligencia interpreta erróneamente y cree ver el bien en donde no lo hay, en donde no existe. Por lo tanto, una persona que es mala no es que sea mala por naturaleza. Es decir, no existe la maldad la persona per se. No podríamos decir que el hombre por naturaleza es malo, como decía Maquiavelo, que el hombre por naturaleza es malo, o como decía Michel, o como decía Rousseau, que el hombre por naturaleza es bueno. Aquí dice Sócrates que el hombre no es malo por naturaleza, sino el hombre es malo por ignorancia. Sócrates sostiene que la verdad se identifica con el bien moral, es decir, aquello que es verdadero es un bien moral. Y esto significa que quien quiera que conozca la verdad no podrá menos que practicar el bien. Saber y vivir en virtud coinciden, por lo tanto, quien conoce lo recto actuará con rectitud, y el que hace el mal es porque es ignorante. Esto nos propone una reflexión todavía más profunda y entonces nos hace decir, ok, entonces Sócrates dice que el saber, el conocimiento, es lo que hace una persona virtuosa, es lo que hace una persona que adquiera la verdad y el bien moral. Ahora, una persona que actúa mal es una persona ignorante. No es que necesariamente sea mala, sino que es ignorante, carente de este conocimiento virtuoso, carente de este conocimiento moral. Para Sócrates, vuelvo a repetir, la verdad se identifica con el bien moral y la verdad es la proximidad al conocimiento, es adquirir ese conocimiento. Platón, su estudiante, sostiene esta idea de igual manera, diciendo que aquel que estimula el conocimiento y se conecta a él actuará por consecuencia en su saber y la acción no es necesaria, la acción, el mal, perdón, no es necesariamente una acción, sino es una consecuencia del saber y de la ignorancia. La persona que actúa en mal no es porque sea mala y su actuar sea malo, sino porque consecuentemente es ignorante, sino porque es ignorante y consecuentemente actúa mal. Y esto se empareja un poco con lo que sucede en el capítulo de Génesis, en el versículo que habla sobre la serpiente y Adán y Eva. En realidad, la maldad no se encontraba dentro de Adán ni de Eva, se encontraba como un agente tercero. Y los versículos del Talmud nos explican que después de esta interacción entre la serpiente y Adán y Eva, y después de que ellos pecaron, el mal se introdujo en el hombre. Es decir, que antes el mal no estaba dentro del hombre, sino que después de eso el mal se introdujo en el hombre. Por lo tanto, la naturaleza del hombre no es que sea bueno o sea malo, simplemente el hombre es con posibilidad de elegir. La maldad se presenta como una posibilidad, no como un acto, no como un acto, sino como una posibilidad, como la posibilidad de elegir, como un sendero para poder tomar una decisión, como un sendero que no se debe de tomar, mejor dicho. En función de lo que dice Sócrates, que el hombre con conocimiento de la virtud y de la moral conoce la verdad
Entonces conocería lo que es inmoral, conocería lo que es vergonzoso, por consecuencia conocería lo que es malo y no actuaría en maldad, sino por conocimiento actuaría en rectitud y en virtud. Muy similar a lo que dice la Torá, en donde la Torá explica que el hombre tiene la capacidad de elegir una vez que distingue entre lo bueno y lo malo, una vez que distingue que el mal no es una acción propiamente, sino es una decisión. Y esto ya es revolucionario, ¿eh? Porque uno de los grandes conflictos en el mundo es tratar de entender quién es el bueno y quién es el malo en esta historia, ¿cierto o falso? ¿Quién pegó primero? ¿Quién lanzó primero el misil? ¿Quién fue el que mató primero? ¿Quién invadió primero? ¿Quién? Y ahí tú quieres ver este mundo entre lo bueno y lo malo, cuando en realidad este mundo está lleno de matices, está lleno de claroscuros, que requieren de un mayor discernimiento, que requieren de una mayor reflexión, que es muy difícil poderlo encajonar en solamente en blanco y negro, bueno y malo, sino que requieren de una mayor reflexión para poder tener una acción, un accionar en consecuencia. Ahora, díganme si se va entendiendo hasta aquí y si no, para pausarme, si tienen alguna pregunta. ¿Sí? Perfecto. Ok. Ahora, ya hablamos de Sócrates y su alumno Platón. Vamos a ver ahora a Aristóteles. ¿Qué nos dice Aristóteles respecto no del mal, sino del bien? ¿Qué es el bien para Aristóteles? Aristóteles identifica el bien como un fin y desde ahí ya estamos definiendo algo muy importante. Aristóteles identifica el bien como un fin. Cuando los hombres actúan es porque buscan alcanzar un objetivo concreto, principalmente la felicidad en la vida. Cuando los hombres actúan es porque buscan alcanzar un objetivo completo. Dice principalmente la felicidad en la vida. ¿Cómo nos explicamos nosotros esto? ¿Cómo podemos nosotros reflexionar sobre esto? Porque parecería algo todavía muy encriptado. Hagamos esta reflexión. Primero, ¿por qué te levantas en las mañanas? ¿Te has preguntado? ¿Por qué te levantas en las mañanas? No, pues porque suena el despertador. Ah, hoy no, pues porque tengo que ir al baño, ¿no? Me para las ganas de ir al baño. Ok. Y después de pararte al baño, después de que el despertador te levanta, ¿por qué sigues levantado? No, pues porque hay que ir a trabajar, ¿no? ¿Y por qué vas a trabajar? Pues porque si no trabajo, no gano dinero. Y si no gano dinero, no pago las cuentas, como el agua, la luz, el teléfono. No puedo comprar comida. Y bueno, ¿y para qué quieres pagar el agua, la luz, el teléfono? Pues porque son servicios básicos para poder vivir, ¿no? Si no tengo esos servicios básicos cubiertos, pues no puedo vivir. Si no como, pues tampoco puedo vivir, ¿no? Ok. ¿Y para qué quieres vivir? Y ahí es cuando viene la pregunta, más complicada. Bueno, pues quiero vivir, pues para poder hacer muchas cosas. ¿Como qué? Como tener más dinero, tener más deudas, tener más pagos pendientes que hacer. ¿O para qué quieres vivir? Y ahí es cuando la persona empieza a reflexionar sobre su actuar. Dices, bueno, ¿por qué lo hago? Porque quiero vivir. ¿Y qué para ti qué es vivir? ¿Vivir trabajando? No, porque quiero realizarme. Quiero realizarme personalmente. ¿Qué quieres hacer? ¿Quieres ser mejor trabajador, mejor hermano, mejor amigo? ¿Y para qué lo quieres hacer? Porque quiero ser mejor persona. ¿Y para qué quieres ser mejor persona? Pues porque quiero ser feliz. Al final del día, si tú te vas reflexionando entre por qué haces lo que haces, y yo los invito a que hagan ese ejercicio, si te vas reflexionando en por qué haces lo que haces, pregúntate todos los días, ¿para qué hago o por qué hago lo que hago? ¿Por qué hago lo que estoy haciendo? ¿Cuál es la razón que me motiva a salir adelante? Y en última instancia, o en penúltima instancia, porque yo tendría una más que agregar, pero ahorita con el objetivo de ver a Aristóteles, en instancia casi final, Aristóteles dice, porque la mayoría de las personas lo que buscan es adquirir la felicidad, ¿no? Ser felices. Pues porque quiero ser feliz, porque quiero vivir bien, porque quiero vivir realizado, porque quiero ser una persona feliz. Pero aquí viene otro problema filosófico, ¿qué es la felicidad?
¿Cómo se adquiere? ¿Cómo se come? ¿Cómo llegas a ella? Bueno, Aristóteles, ya que lo estamos viendo, nos define la felicidad como la conciencia de las virtudes. Aristóteles define la felicidad como la conciencia de las virtudes. Y estas virtudes las divide en dos ramas generales. Las éticas, las virtudes éticas que dominan la parte irracional de nuestra alma, y las dianoéticas que corrigen o controlan la parte racional del ser humano. Estas virtudes, o por medio de estas virtudes, es que el hombre puede dominar su parte irracional, su parte animal, por decirlo de alguna manera, y de este modo alcanzar su naturaleza racional y con ello la felicidad. No sé si esto le suena a algo que en el judaísmo también se aborda con los tres principales o los tres básicos niveles del alma, que tienen que ver con el impulso de vida básico, que es el que mantiene el cuerpo funcionando, es como la pila, la batería que lo mantiene con las funciones básicas del corazón, los pulmones funcionando, y la parte emocional. Tenemos un alma animal, un alma emocional y un alma racional, ¿no? En donde el alma emocional se identifica con esto que dice Aristóteles de las la parte de la irracionalidad de nuestra alma, porque nuestra parte emocional, esta parte animal, instintiva, es reactiva, se mueve o se condiciona se pone en acción debido a la necesidad, a sus deseos egoístas de querer tener, de querer recibir. Pero cuando a través de la ética puedo controlar y dominar esta parte irracional de mi alma, ya después puedo llegar a la parte racional, en donde esta parte lo que busca es elevar más mi conciencia, elevar más mi conocimiento. Y es mediante la virtud que el hombre puede dominar su parte irracional y de este modo alcanzar su naturaleza racional y con ello la felicidad. Aquí Aristóteles nos dice que el, la conquista de la felicidad o el alcanzar la felicidad no es otra cosa más que la perfección y el razonamiento de nuestras virtudes. Y esto se hace a través de la acción de hábitos diarios, de cambiar hábitos, de acciones constantes que se hacen todos los días. ¿Qué tienen en común estos tres autores con lo que estamos viendo con respecto a definir lo bueno y lo malo? Que los tres nos dicen que para poder comprender o para poder tener un objetivo o para poder entender cuál es realmente el objetivo del ser humano en este mundo, no es solamente ser una máquina de producir y consumir, de adquirir, de gastar, de sentir, de experimentar una vida material, sino que el objetivo de la vida humana es la adquisición del conocimiento y el desarrollo del espíritu. La adquisición de conocimiento y el desarrollo del espíritu, que en conjunto lo que hacen es que un elevar de conciencia. Elevar nuestra conciencia a otro nivel, a un nivel más trascendental. Por lo tanto, el objetivo que nos plantea la existencia humana y que viene a confirmar la Torá es que lo bueno y lo malo no son definibles sino hasta la concepción de un objetivo, pero no de cualquier objetivo material, temporal, caduco, cambiante, sino de un objetivo trascendente. Sin embargo, si el objetivo no es real o verdadero, obtenido del conocimiento del ser y de su existencia material y en esencia y en su esencia, que busca el bien máximo, este será mutable, cambiante, impermanente y por lo tanto será falso.
¿Qué quiere decir esto? Que cuando tú tienes un objetivo inmediato, no vas a poder realmente distinguir entre lo bueno y lo malo, sino que tienes que establecer o tienes que conocer que el objetivo del ser humano va más allá de tus necesidades materiales o inmediatas. Y que el judaísmo explica, entonces, para poder conocer cuál es el objetivo del hombre en este mundo, explica diciendo que el bien máximo en este mundo es la aproximación del conocimiento de Dios. El bien máximo en este mundo es la aproximación al conocimiento de Dios. Es decir, poder revelar a Dios en este mundo. Por lo tanto, y esto nos hace reflexionar, si el hombre tiene un intelecto distinto al de las demás existencias, al demás de los seres vivos, que tiene esta capacidad creadora, emuladora, transformadora, lógica, racional, matemática, poética, inspiradora, que siente, que llora, que ríe, que ama, que destruye, esto quiere decir que esta característica propia del ser humano y única en el ser humano debe de ser para algo. Y no solamente para crear y desarrollar el mundo material, para suplir cosas materiales, sino que tiene el objetivo de revelar la divinidad en este mundo, revelar el conocimiento divino en este mundo. Entonces, y aquí es donde viene lo que yo podría considerar como lo revelador, lo concreto y lo que aterriza todo después de esta serie de ideas, de lo que realmente yo debería de arrepentirme, sería de no hacer todo lo que esté dentro de mis manos para poder revelar la divinidad de Dios en este mundo. El hacer una teshuvá o el considerar algo que me diga de sentir arrepentimiento es no esforzarme todos los días por hacer algo que me ayude a aproximarme al conocimiento de Dios y revelarlo en este mundo. Porque al final del día, lo que es verdadero, lo que es bueno y falso, lo que es bueno y malo, en realidad es verdadero y falso. Y el objetivo verdadero del hombre en este mundo no es solamente el adquirir para mañana, el acumular para el futuro. Es aproximarse al conocimiento divino, entendiendo por divinidad el funcionamiento de este mundo y de los mundos superiores, adquiriendo proximidad con el Creador y conciencia de mi rol como ser con todas las existencias. No solamente con los animales, los pajaritos y los perros, de los cuales ya estamos, pues hasta cierto punto sensibilizados y que las personas ya tienen campañas y buscan, sino con los demás, contigo mismo, con el que, con tu vecino, con tu vecina, con el que te cae gordo, con el que no toleras, con el que está al lado de ti. ¿Cómo te interconectas con él? ¿Cómo revelas a Dios en tu actuar, en tu convivir con él? Las leyes de Teshuvá explican más adelante que los pecados graves no son los del hombre con Dios. Los pecados graves son los del hombre con su sociedad. Son los del hombre con su entorno. Lo que Dios no perdona es como el hombre destruye al hombre. Por lo tanto, aquí es cuando ya se empieza a resignificar un poco más esto del arrepentimiento. ¿Y por qué recibo recompensa y sanción? ¿Y cómo distingo lo bueno y lo malo? Y de lo elevo a lo verdadero y lo falso. El tener este objetivo claro, que es verdadero, me hace poder distinguir entre lo bueno y lo malo. Me da claridad en el sendero para poder identificar mi forma apropiada de interconectarme y de relacionarme con mi sociedad, con mi entorno. Y cómo a través de mis acciones
puedo yo revelar a Dios. Pero para eso necesito conocer a Dios y para eso necesito estudiarle a este nivel que hemos estado estudiando, conocer su funcionamiento, conocer de física, conocer de química, conocer, por curiosidad, les voy a recomendar un canal que mi hijo y yo estamos viendo y que me encanta, porque son de las pocas cosas que mi hijo ve que me tienen la pena, porque hay otras que digo, ay, por favor, deja de ver eso. Pero hay un canal de un chico que se llama Mark Roberts, que es una persona en Estados Unidos que es ingeniero, trabajó en la NASA y hace experimentos muy de juego a nivel de niños, con cosas súper creativas, con cosas súper guau, que dices, no manches, es increíble que esto funcione así. Y aprendes mucho sobre física y también química. Es un canal de YouTube con mucho valor. Se llama Crunch Lab el canal. Los invito a que lo vayan a ver, es muy padre. Y la verdad que a mí me abrió una nueva forma de poder aprender física de una manera muy divertida y de comprender también el funcionamiento de las cosas de otra perspectiva. También otra cosa que me maravilla mucho son las matemáticas. La verdad no soy bueno en las matemáticas, pero poder comprender la realidad desde, hay un número Fibonacci que tiene que ver con, seguramente lo han visto, esta figura que parece un caracol, una espiral, que es un número que tiene la tendencia de que si lo vas sumando en los múltiplos, te va generando un ángulo que va generando una espiral infinita, infinita y que va creciendo y que va creciendo, que es como un número místico, dicen, pero bueno, es increíble cómo las matemáticas también revelan la divinidad de Dios, ¿no? La creación en el mundo. Entonces, yo los invito a que conozcan a Dios a ese nivel de conocimiento, ¿no? A experimentarlo de esa manera, a aproximarnos a ese conocimiento, además, evidentemente, del estudio que ya tenemos, el estudio de la Torah, pero que hay muchas otras formas de poder experimentar a Dios a través de estos conocimientos que nos ayudan a aproximarnos más a su revelación, ¿no? Y que nos ayudan a poder sentirnos más vinculados, más prácticos con él. Porque eso nos va a ayudar a revelar realmente el objetivo general. Y entonces, si el objetivo del hombre es estar vinculado al bien máximo de este mundo, y el bien máximo de este mundo es el conocimiento divino, el hombre tiene este intelecto con el único objetivo de apegarse lo más que pueda desde sus recursos a Dios. ¿De qué te debes de arrepentir entonces? ¿Para qué debes de estudiar las leyes de Shubá? Para arrepentirte de todo aquello que no te acerque a Dios. De todo aquello que no te permita o que tú hagas que te aleje de Dios. No de una manera religiosa, ojo, ¿eh? No. Creo que he querido caracterizar este grupo para que el pensamiento no sea religioso, sino para que desarrollemos nuestro pensar justamente así, de todo aquello que me aleja de Dios, el encono, la disputa, la soberbia, el ego, la ira, todos esos midot que necesitan ser refinadas y que no digo que sea la única, pero que por lo menos para mí ha sido la reveladora, el judaísmo y la sabiduría de la Torah me lo ha brindado de una manera brillantísima y muy clara. No creo tampoco que sea la única forma, pero por lo menos para mí es la que más me ha funcionado y la que más me ha gustado y que con la que mejor conecto. Y que yo creo que todos los que estamos en esta sala conectamos de la misma manera. Entonces, esto lo traigo a colación porque creo que es importante para poder continuar el estudio de leyes de Teshuvá. La próxima clase ya retomo bien el curso de leyes de Teshuvá, pero es bueno que lo conozcamos para que entonces entendamos como de fondo de qué estamos hablando cuando hablamos de arrepentimiento. ¿De acuerdo? Hasta aquí voy a dejar la clase del día de hoy. Quiero saber si tienen alguna duda, pregunta, algún comentario, participación, reclamarme el que no había dado clase, como quieran. Les pido de nueva cuenta mil disculpas por no haberlo hecho antes, pero me siento muy feliz de poder estar de nuevo con ustedes y espero que con ayuda del cielo podamos seguir conectados, no solamente hoy, sino el próximo domingo y así durante el resto de la vida. Que Hashem nos lo permita. Si tienen alguna consulta o comentario, adelante. Excelente clase. Perfecto, muchísimas gracias, estimado Pedro, muchísimas gracias. Muy bien. Sí, Muchas adelante. gracias Muchas gracias, muchas gracias. por la clase igual. Y gracias Excelente. por su nuevo negocio.
Ay, muchísimas gracias. Esperemos que sea muy próspero, que Hashem le dé prosperidad y vamos a seguirle echando ganas a ese proyecto. Amén. Así va a ser, amén. Muchísimas Amén, gracias. eso va a ser así, eso va a ser así. Muchísimas Estoy gracias a seguro de todos. Mucho éxito, mi estimado. Muchísimas gracias, de verdad, gracias a todos. Es un muy bonito sentimiento el saber que ustedes están ahí echándome porras y Seguro. esperamos ahí que tenga mucho éxito y después tener ahí los frutos de ese esfuerzo. Todo lo mejor. Así será. Seguro que sí. Gracias. Muchísimas gracias a Feliz todos. semana. Feliz semana. Gracias, cuídense todos. Les mando un fuerte abrazo. Nos vemos la próxima semana. Shalom, shalom. Shalom, shalom. Shalom, shalom. Shalom.